Tiene listo ahí su Biblia, ¿verdad? Para que leamos Éxodo 20 del 1 al 17. Vamos a hablar en esta noche acerca de los 10 mandamientos, pero más de la moral y la ética del creyente, cómo la ética y la moral del creyente se van formando a través de las instrucciones de nuestro Dios. Vamos a leer Éxodo 20, 1 al 17 y dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aleluya, qué palabra. Es bastante entendible. Sin embargo, es bueno que platiquemos acerca de eso. Los 10 mandamientos son la base principal de la ética cristiana. Los 10 mandamientos son la base principal de la ética cristiana, porque proporcionan un marco para la moralidad y el comportamiento ético de las personas. Cada una de las instrucciones dadas por Dios en los 10 mandamientos, fíjese que tiene un profundo sentido para ser verdaderamente libres. Aunque algunos piensan que los 10 mandamientos son como un cerco, como una cerca, una barrera que Dios puso para que estemos encerrados y no gozar de esa libertad. Dios estableció los 10 mandamientos después de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahí usted le puede encontrar en Éxodo 20. Entonces, es totalmente ilógico pensar que al salir de la esclavitud, Dios los estaba liberando de la esclavitud, Dios quisiera de nuevo hacerlos esclavos, ¿verdad? Entonces, esos que dicen que Dios puso esas normas, esos 10 mandamientos para mantenernos así como con una gran fortaleza para que no fuéramos libres, están totalmente equivocados. Es al contrario, es para tener más libertad. Dios los liberó de la esclavitud para que pudieran ser libres, pero con una libertad que proporciona alegría y felicidad, ya que muchos expresan ser libres, pero realmente andan esclavizados. Fíjese bien, dicen ellos que son libres, pero andan esclavizados en el pecado, en los delitos y pecados. Así lo dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si no fuera por Jesucristo, seguiríamos ahí. Entonces, los 10 mandamientos permitirían que cada persona dentro del pueblo de Israel
tuviera un comportamiento ético que le permitiera vivir con amor, justicia, misericordia y equidad, así como una relación con Dios de amor y respeto a su santo nombre. Hay mucha gente que no respeta el nombre de Dios. De manera que los 10 mandamientos proporcionarían, ¿verdad? Proporcionan aún en la actualidad un marco para la moralidad y el comportamiento ético. Algunos piensan que los 10 mandamientos han quedado en la antigüedad y que podrían ser obsoletos en la actualidad, lo cual está alejado totalmente de la realidad. Yo creo que están contaminados. Usted se recuerda que para Semana Santa siempre pasan una película, ¿verdad? Es tradicional ya de los 10 mandamientos con Charlton Heston e Ivonne de Carlo. No, no es un anuncio. Entonces, como esa película es clásica y se ha quedado, ¿verdad? Bastante tiempo. Piensan que los 10 mandamientos son de la antigüedad y se han quedado obsoletos. No, 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 no. Los 10 mandamientos son la base de una adecuada ética y moral, no solo para los creyentes, sino para todas las personas en el mundo que son las encargadas de guiar sus familias, de guiar empresas, de guiar negocios. En todo está metido la ética y la moral. Entonces, los 10 mandamientos son la base de ello. Pero repasemos. Mire, los acabamos de leer, pero repasemos los 10 mandamientos. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, los llevó allá por el desierto hacia la tierra prometida. Usted puede ver ahí que en Éxodo 15, 22, 25 llegaron a un punto, pasaron muchas dificultades, pero llegaron a un punto en donde ellos no tenían agua, querían beber agua. Y entonces Dios hizo un milagro para cambiar las aguas que encontraron en ese punto. Ahí en Éxodo 15, 22, 25, lo puede leer en Éxodo 15, 25. Dios da una declaración muy grande, ¿verdad? Pero Dios les hizo el milagro. Le dijo a Moisés, mira, echa ese árbol a esas aguas. Esas aguas eran amargas. Y el lugar donde llegaron se llamaba Mara, ¿verdad? Por eso las maras son amargas lo que hacen, ¿verdad? Eran amargas las aguas y al echar ese árbol, entonces esas aguas se endulzaron, es decir, que fueron aptas para tomar. Pero ahí, quiero traerlos ahí, ¿por qué los traigo hasta ahí? Porque en Éxodo 15, 25, Dios dijo una palabra muy importante y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, ella está hablando de mandamientos, estatutos, pero fíjese que estamos en Éxodo 15 y los 10 mandamientos llegaron hasta Éxodo 20, lo acabamos de leer. Entonces, ya Dios venía dando instrucciones, estatutos, preceptos, ya venía el Señor instruyendo a este pueblo. Entonces, los 10 mandamientos vinieron al pueblo después de que esto sucedió en Éxodo 15, después de que sucedieron los pasajes en donde el pueblo recibió el maná. Después de después de Éxodo 15, el pueblo recibió el maná, el pueblo tomó también agua que salió de la peña de Oreb y otros asuntos, ¿verdad? Y llegaron hasta el monte Sinaí y entonces Moisés preparó unas tablas, Dios le dijo que preparara unas tablas y subió ahí al monte Sinaí y Dios con su dedo escribió los 10 mandamientos que leímos en Éxodo 20. Y entonces, los 10 mandamientos también fueron incluidos aquí en Deuteronomio 5, 6 al 21. Apúntelo y lo va a ver y va a estar y lo va a ir a leer y están ahí los 10 mandamientos. Entonces repasemos estos 10 mandamientos que Dios, rápidamente, ¿verdad? Estos mandamientos que Dios dejó. Por ejemplo, dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento enfatiza la adoración exclusiva solo a Dios. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen de ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra para inclinarte ante ellas y adorarlas. Este mandamiento prohíbe la idolatría.
En la actualidad vemos actos de idolatría en imágenes creadas por el hombre y se extiende hacia algunas cosas como mi automóvil, mi casa, mis bienes inmuebles, mi familia, mis hijos. Mire, la idolatría es todo aquello que toma el lugar de Dios. Entonces, así que nos quedamos con la idolatría solo en las imágenes y le damos a las imágenes y las imágenes. Y mire, la idolatría es más que eso. Es cuando algo toma un lugar superior al de Dios. Mire, el número 3 dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y eso se refiere a la reverencia y respeto hacia el nombre de Dios, evitando usarlo en juramentos falsos o de manera frívola e irrespetuosa. También dice el número 4, guardarás el día de reposo para santificar. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Este mandamiento implica dedicar tiempo a la adoración a Dios y la reflexión espiritual. En tiempos antiguos, Dios estableció el día sábado, ¿verdad? Usted pues lo puede leer ahí en todo el Antiguo Testamento, cuando dice observarás el día de reposo y dice, se refiere al sábado para este propósito, pero era el sábado para el propósito de la adoración a Dios. Y ese es un día que aún celebra el pueblo de Israel, que también tendríamos que estudiar un tema muy importante que son las dispensaciones. Ellos están haciendo todo eso por la dispensación de la ley. En cambio, el creyente actual, nosotros guardamos el domingo por muchas causas. Un domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, ¿verdad? Pero nosotros hemos cambiado al día domingo porque ya estamos en la dispensación de la gracia. Por eso es bueno estudiar las dispensaciones, lo vamos a estudiar de repente un día de estos. El 5, honrarás a tu padre y a tu madre. Implica respeto, obediencia y cuidado hacia los padres, reconociendo su autoridad y buscando su bienestar. No solamente un día, no solamente el día del padre, no solamente el día de la madre, todos los días de sus vidas. Este mandamiento tiene una promesa de alargamiento de la vida y bienestar en las cosas que hacemos si lo obedecemos. Mire, que ese es un mandamiento con promesa. El mandamiento no matarás. Este mandamiento prohíbe quitar la vida humana, extendiéndose a evitar cualquier acción que pueda dañar la integridad física o la vida de otros. No cometerás adulterio. Este mandamiento se refiere a la pureza sexual, enfatizando la fidelidad y el respeto a la sexualidad dentro del matrimonio. Este mandamiento se extiende a la pureza de pensamiento y a evitar la lujuria y la atracción desordenada hacia otras personas. No robarás. Este mandamiento se sobreentiende, ¿verdad? Pero prohíbe la apropiación indebida de bienes ajenos, enfatizando la justicia y el respeto a la propiedad. No darás falso testimonio ni mentirás. Este mandamiento implica la honestidad y veracidad en las relaciones interpersonales, evitando la difamación y el engaño. Y también el número 10, no codiciará los bienes ajenos. Este mandamiento prohíbe la envidia y el deseo desmedido por lo que pertenece a otros, fomentando el contentamiento y la aceptación de lo que tenemos. Indudablemente la aplicación de estos mandamientos por cada persona dentro de una comunidad traería un ordenamiento de bienestar con respeto, amor, justicia, misericordia, equidad. Jesucristo, nuestro bendito Salvador, dijo que Él, cuando vino a la tierra, no vendría a abolir la ley. Se refería a esto. O los profetas, dijo, sino para cumplirla, con lo cual mostró que no obstante que los 10 mandamientos estaban escritos en los libros de Éxodo y Deuteronomio, tenían validez en los tiempos en que Él desarrolló su ministerio de evangelización. Mateo 5:17 nos dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, y no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y si nuestro Señor Jesucristo vino para cumplirlos, ¿quiénes somos nosotros? Para no cumplirlos. Cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, los fariseos y escribas de la ley escuchaban también y aprovechaban para ver
en dónde ponían ahí su cizaña, pero es para hacerlo caer con trampas. Ahí en Mateo 22, 34, 36 les dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntaban así porque los mismos escribas y fariseos sabían de que eran 10 mandamientos. Y le dicen, ¿cuál es el gran mandamiento, verdad? Entonces, no se referían a eso. Entonces Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y también añadió, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluyó, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ustedes lo pueden encontrar en Mateo 22, 37 al 40. En resumen, Jesús enfatizó la importancia del amor a Dios y al prójimo como la base de fe y la práctica cristiana. Vemos que hay 4 mandamientos, los primeros 4, que son como para tener una relación hacia arriba. Y vemos 6 mandamientos cuya relación es con nuestro prójimo. Entonces, sí, los podemos clasificar y eso es lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? Esa es la relación del creyente con Dios y con los otros 6 mandamientos nos indica cómo debe ser la relación con el creyente con su prójimo. Si Jesucristo nos dejó resumidos los 10 mandamientos en 2 mandamientos, es de suma importancia que el creyente los aprenda, los aplique en su vida, ya que con ello mantendrá una relación como a Dios le agrada, y de respeto, amor, justicia, misericordia y equidad con su prójimo. Por ello, los 10 mandamientos se constituyen como la base principal de la ética cristiana, porque proporcionan un marco para la moralidad y el comportamiento ético. La ética cristiana, sin embargo, va más allá de los 10 mandamientos, ya que incluye el amor, la justicia, la misericordia y las enseñanzas de Jesús, guiando a los creyentes a vivir una vida que refleje los valores del reino de Dios. Pero miremos qué es la ética y la moral. Ya hablé de eso y dirá, hermano, ¿pero qué es la ética? Ahorita se lo voy a decir. No se me desespere, por favor. Venga. Primero le voy a contar que Sócrates, uno de los hombres más sabios y honestos del mundo, él nació 469 años antes que Jesucristo. Él vivió en Atenas, en la Grecia, ¿verdad? Supo amar la verdad, la justicia, la moral y la razón. Pero fíjese que tuvo que morir por respeto a las leyes. Cuando él conversó con uno de sus 2 discípulos más destacados, que se llamaba Citrón, bueno, Citrón le consiguió de que pudieran dejar que Sócrates pudiera salir de la cárcel, que se fuera a otro lugar a vivir, ¿verdad? Para que quedara libre. Él había logrado hablar con los gobernantes. Y entonces Sócrates le dice, no, aquí me quedo. Y le da un discurso acerca de cuán apegado estaba él a las leyes que funcionaban como su código de ética. Él decía que las leyes no eran malas, sino que los que las aplicaban. Y él había crecido, había nacido, sus padres se habían casado, él había crecido, estudiado, vivido bastante y había dado clases y todo, observando las leyes. ¿Cómo las iba a traicionar? Esa era su convicción. El otro discípulo de Sócrates era Platón. Y entonces él convirtió las leyes como su código de ética. Él decía, busquen la verdad y defiéndanla contra quien quiera a toda costa y siempre. No cedan frente a amenaza alguna. Más allá de este mundo está Dios, quien nos juzgará a todos. Mire qué palabras. Varias profesiones universitarias cuentan con código de ética. Algunas empresas también. La ética para establecer valores y principios éticos, así como la conducta que deben observarse en el ejercicio de la profesión. ¿Verdad? Por ejemplo,
uno de los ítems del código de ética de auditores, que es el que yo observaba, decía que yo no podía, si yo trabajé en una empresa y me paso a otra empresa y esta otra empresa de auditoría iba a auditar a la empresa donde yo había trabajado, no podía llegar hasta que no pasaran 5 años. Esa era la ética. ¿Por qué? Porque yo ya sabía los problemas de esa empresa, entonces podría llegar solo a sacar mis informes, ¿verdad? Y a justiciarlos. No, 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 que pasaran 5 años. En esos 5 años había cambio total prácticamente de la situación financiera y los problemas, y entonces allá me podían mandar. Esa es ética. La ética es una disciplina, rama del saber del sistema relacionado al estudio de lo que es bueno, las virtudes y lo que es malo, que se refiere a los vicios, así como el estudio de los deberes del ser humano. De manera que la ética nos ayuda a discernir lo bueno y lo malo entre lo correcto y lo incorrecto, así como a entender nuestro sentido del deber. La ética se encarga de prescribir, o sea, de establecer lo que una persona debe cumplir. En cuanto a la moral, de forma diferente que la ética, no prescribe, no establece qué debe ser o estándares ni nada, sino que se limita a describir la conducta de las personas en cualquier sociedad, cultura o momento histórico. Déjeme explicarle más. La ética es prescriptiva, o sea, manda. Es decir, que prescribe lo que debe ser. Pero la moral es descriptiva, porque describe lo que ya es. La moral describe dónde está el estándar de la sociedad, mientras que la ética dice dónde debiera estar el estándar de la sociedad. Fíjense que en 1 Timoteo 1, 3, 7, la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo le ruega a su hijo Timoteo que se quede en Éfeso para cuidar que en la iglesia fundada en ese lugar no se enseñe una doctrina diferente a la que él ya ha enseñado, porque esa doctrina ya es basada en la palabra de Dios, ¿verdad? No tenían la Biblia, pero ellos enseñaron lo que Dios mandó. Existían personas que enseñaban fábulas y genealogías interminables que acarreaban disputas con las que algunos se desviaban y se apartaban por la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, dice ahí la palabra de Dios, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Pero entonces, viendo qué es lo que estaban haciendo en esos tiempos, cómo no cuidar la ética y la moral cristiana. Fíjese que en la actualidad existen situaciones muy parecidas, ya que a través de filosofías equivocadas se introducen ideologías que tienden a desviar el comportamiento de las personas. Y fíjese que incluye a los cristianos, principalmente aquellos que no han alcanzado madurez espiritual. Y no es nuevo. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, por ello los cristianos debemos cimentar nuestra fe, comprendiendo cuáles son los aspectos que debemos observar y aplicar para llegar a tener una ética y moral cristianas apegadas a la palabra de Dios, para ser un seguidor de Cristo y no dejarse engañar por las doctrinas diferentes que el mismo ambiente cristiano son adoptadas. En el mismo ambiente cristiano adoptan un montón de cosas que desvían de esa ética, porque lo que va a pasar es que con ello podemos desviarnos del camino correcto, el camino correcto que es Cristo. Bueno, les he hablado de la ética, pero quiero darles una clasificación de ética para que vean de qué les estoy hablando, para que vean cómo es que se puede desviar. Porque incluso si solo estudiamos la ética y no la convertimos en cristiana, puede tener muchos desvíos. Mire, pues, le voy a hablar de la ética filosófica. Esta ética estudia el sentido del deber del hombre a partir de la razón. Es decir, que todo lo que importa es lo que el hombre puede hacer y todo lo que existe debe ser para su servicio.
¿Sabe qué es lo que tiene esta ética? Que no incluye a Dios. De manera que lo prescrito en la Biblia no es tomado en consideración. Entonces, está totalmente desviado. La ética teológica. Teológico, está bonito el nombre, ¿verdad? Porque es la teología, el estudio de la Biblia y la palabra de Dios. Se relaciona el sentido del deber con las doctrinas éticas de las diferentes religiones y de sus congregaciones, nada más. De manera que lo que se prescribe ahí es lo que digan las doctrinas de cada religión. ¿Y quiénes escriben las doctrinas? Los hombres, ¿verdad? Si no está bien cimentado en la palabra, si no es alguien que está bien cimentado en la palabra de Dios, esa doctrina religiosa y de congregación no va a funcionar. La ética cultural, mire, dice, este sistema de valores no considera a Dios como parte de la ecuación, ya que se basa en lo que la cultura aprueba en cada época de la historia y en cada lugar geográfico para prescribir lo que es bueno y lo que es malo. Todo el mundo lo hace. Entonces también yo. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? ¿Verdad? Así se vive aquí. Así es como aquí se vive. Todo el mundo no puede estar equivocado. Entonces, ese está equivocado. Todo el mundo no puede estar equivocado. Sí, puede estar equivocado. La ética conductual se basa en la herencia genética del individuo, es decir, que prescribe y justifica sus acciones en que así eran sus antepasados, lo que lo vuelve un sistema ateo porque el hombre es solamente resultado de la materia. Mi abuelito así era y así seré yo. No, mi abuelito, mi bisabuelo, mi abuelo, mi abuelita y todo, ellos eran católicos. Sí, soy yo. Así lo hacían, así lo hacían. Y así lo seguiré haciendo yo y yo no lo voy a cambiar. Ética situacional. Se basa en que el valor más alto es el amor, por lo que prescribe que algo es considerado bueno si procura el mayor bien para el prójimo. Este tipo de ética postula que el amor es la única norma que existe para determinar lo bueno y lo malo. Es decir, que todo lo que hace se va y está basado en el amor. Es bueno y válido, pero eso es muy peligroso. En el nombre del amor, ¿verdad? Nosotros nos escapamos y no nos casamos, ¿verdad? Porque nos amamos. Eso es lo que vale. ¿Cómo puede ser? Esto puede provocar que sean justificadas algunas acciones pecaminosas, como relaciones sexuales prematrimoniales, extramaritales o entre personas del mismo sexo. En el nombre del amor se puede aprobar que se quite la vida a un bebé que tiene malformaciones congénitas. En el nombre del amor que se practique la eutanasia a una persona que padece una enfermedad terminal. Y hay otro sistema ético, mire, la antimonia, sistema ético que rechaza toda ley o absoluto moral. Imagínese usted, y si no hay una ley moral, eso significa que tampoco hay un dador de la ley. La antimonia es un sistema básicamente ateo que enseña que ninguna acción ética o moral tiene significado y por ello el hombre determina sus propios valores. De manera que el hombre no está atado absolutamente a nadie y a nadie. Pero hablemos de la ética y la moral cristianas, porque esa es la que nosotros, como creyentes, debemos observar. La clasificación anterior, pues, no difiere totalmente de esta ética, porque esta ética consiste en el estudio del sentido del deber para el cristiano basado en la revelación del Dios Trino, la que a su vez está relacionada directamente con el carácter de Dios. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y es que para que una sociedad pueda funcionar correctamente, para que sea saludable, necesita que sus ciudadanos tengan sentido del deber, sentido de la vergüenza y sentido de culpa. Fíjate, le explico así rapiditamente. Si alguien no tiene sentido de vergüenza, ¿cómo va a llegar a un arrepentimiento? Si alguien no tiene el sentido de culpa, ¿cómo va a aceptar que cometió su error? Si nosotros llegamos a Dios con un corazón contrito y humillado,
Y ese es el que no rechaza a Dios. Pero no, si no tenemos estos atributos, si no tenemos estas características, no vamos a poder llegar. Entonces, ahora hablemos para conocer realmente la verdad. El sentido del deber se basa en una ética diferente a la cristiana. La moral de una persona diferirá. Si una persona aplica cualquiera de las éticas que les dije anteriormente, entonces la moral diferirá de lo que prescribe Dios para cada uno de nosotros. Entonces estaremos alejados de la verdad. ¿En qué se basa la ética cristiana? En la verdad. En la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Ahí lo dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo puso una regla ética muy clara, que es la verdad. Y sabe una cosa, Él mismo es la plomada para medir esa verdad. De manera que los seguidores de Cristo debemos observarlo y hacer lo que Él nos manda. Ahí en Mateo 5:13, 5:14, 5:16, también el Señor Jesucristo estableció otros aspectos éticos, otras reglas éticas. Fíjese que dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y cuando dice que somos la luz del mundo también, son reglas éticas. ¿Y cómo vamos a ser la sal de la tierra y la luz del mundo? Pues la palabra de Dios no lo dice, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada a fuego y hollada por los hombres. Y si son la luz, es para alumbrar. Y si es la sal, para dar sabor, para que nada se vuelva corrupto. Porque si somos la sal, vamos a ayudar, vamos a brillar ahí para que nadie sea. O sea, que las personas aprendan a que cada uno que reciba de Dios y que obedezca a los preceptos, mandamientos de Dios, a estar protegido. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Toda la Biblia se constituye en nuestro código de ética, desde Génesis a Apocalipsis, porque la Biblia es palabra de Dios. En ella encontramos no solo 10 mandamientos, sino más de 633. Ya se ha dicho en varias oportunidades, en otras enseñanzas, ¿verdad? Hay mandamientos, estatutos, preceptos, instrucciones, y todos ellos forman parte de la ética cristiana. Esa es. Fíjese que yo soy contador público, ¿verdad? Y no es para vanagloriarme. No es para explicarle algo. Mire, fíjese que en auditoría hay un término que se llama checklist y se refiere a pasar un chequeo por medio de una lista para observar o verificar su cumplimiento. Pues la palabra de Dios es como un checklist, es como una lista de todo a lo que nosotros debemos pasar un checklist si nosotros lo estamos llevando. Para nosotros, el resultado de ese chequeo lo constituye la muerte. Ahí es donde quería caer. Fíjense que el chequeo de cada una de esas cosas, eso constituye la moral para nosotros. Y es que es la comparación de nosotros, nuestro comportamiento, nuestra obediencia, nuestra adoración, nuestro acercamiento al Señor con respecto a esa checklist que es la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios prescribe cómo debemos ser. Y la moral nos indica cómo somos, cómo estamos. O sea, qué nivel tenemos, ¿verdad? Comparado con la palabra de Dios. La ética cristiana tiene ciertas características. Está determinada por la revelación de Dios, general y especial. Está directamente relacionada con el sentido del deber, lo que es contrario a otras ramas de la ética que están centradas en el fin. Ellos son alcanzar el fin. No, nosotros es el sentido del deber, lo que debemos ser. La ética es prescriptiva, la ética cristiana, porque determina aquello que debemos hacer. Y la ética cristiana tiene el carácter de Dios como el más alto valor.
Y la ética cristiana coloca la palabra de Dios como la base para medir nuestras acciones. Dentro de la ética cristiana estamos llamados a rendir cuentas a Dios. Cuando hablamos del sentido del deber, tiene que ver con un carácter y una conducta que se conforma a los principios revelados por Dios. El sentido del cristiano está relacionado con la conciencia del hombre, con la revelación especial de Dios, que a su vez tiene que ver con el carácter de Dios y con lo que Dios ha hecho por nosotros, con lo que somos en Cristo. El sentido del deber tiene que ver con la conciencia, porque Dios ha dotado al ser humano de una conciencia que le ayuda a tomar decisiones, pero no es suficiente, ni lo es todo, como lo dice Romanos 2, 14, 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, comprendemos que la ética cristiana es lo que la palabra de Dios prescribe. Y la moral es qué tanto nosotros cubrimos de esa palabra de Dios. ¿Qué tanto nosotros? Eso nos va a dar nuestro crecimiento espiritual también. El sentido del deber y lo que somos en Cristo se nos recuerda la razón por la que Dios espera que nos comportemos de una determinada manera. Porque fíjese que la palabra de Dios en 1 Pedro 2:9 nos dice, pero vosotros sois linaje escogido. Fíjese, eso lo tenemos que nosotros meter dentro de nuestro ser. Mire, creámoslo, mis hermanos, y tomémoslo. Todos, yo también, ¿verdad? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Imagínense qué bendición, ¿verdad? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Note la cita 1 Pedro 2:9. Créela, mi hermano, aplíquela. De manera que conociendo quiénes somos en Cristo, nuestra respuesta lógica debe ser procurar caminar de una manera digna de aquel que nos llamó. El sentido del deber del cristiano está relacionado con la conciencia del hombre, con la revelación especial de Dios, que refleja su carácter, con lo que Él ha hecho por nosotros y con quienes somos en Él. Estas verdades le dan a nuestra ética otra connotación, ¿verdad? No es como la ética filosófica, la ética teológica, la ética, no, situacional, nada. La ética tiene requisitos. Para el cristiano, vivir éticamente requiere varias cosas. Primero, el conocimiento de la palabra de Dios. Jesús orando al Padre dijo, santifícalos en tu verdad. La palabra es verdad. Juan 17:17. La palabra de Dios nos santifica y la santificación nos permite vivir con una ética cristiana. Segundo, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad, como lo dijo Jesús en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La ética cristiana tiene que ver justamente con la guía hacia la verdad a fin de poder conducirnos correctamente. Vivir éticamente requiere tener una mente bíblica. Romanos 12:12 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto implica que hemos cambiado los viejos patrones del mundo por la verdad de Dios. O sea, dejamos lo viejo. Ahí está, 2 Corintios 5:17. ¿Cómo dice?
¿verdad? Que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si anhelamos caminar éticamente, necesitamos cultivar un carácter cristiano, es decir, desarrollar el fruto del Espíritu. Platicamos en la otra oportunidad de cuál es ese fruto del Espíritu. Mire, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Son todos esos características, esos ajitos que salen de la mandarina, ¿verdad? Debemos caminar éticamente. Ahí eso lo puede encontrar, nuevamente les digo, Gálatas 5:22 al 23, ahí está el fruto del Espíritu. También, para saber cómo andar correctamente, vamos a necesitar sabiduría y esa la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Que hace, dice, mire qué precioso. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, usted quiere ser sabio, el gran sabio. Número uno, estudie la Biblia. Ahí hay sabiduría. Y dice también Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios que se la va a dar. En abundancia el Señor no se queda con todo ello. Él es misericordioso. Y para saber cómo andar correctamente, vamos a necesitar de esa sabiduría. Hay unos sistemas éticos que vale la pena mencionar, los que son el absolutismo y el no absolutismo. Sí, rápidamente. Es que si agregamos, además que todos los sistemas éticos que son adoptados en la sociedad también pasan el filtro del absolutismo y el no absolutismo, podría llevarnos también a desviarnos de una moral cristiana alejada de toda la verdad. El absolutismo plantea que los imperativos morales no tienen excepción. Es decir, que lo que está mal siempre va a estar mal. Por ejemplo, si alguien miente, no importa el motivo o razón de la mentira, sigue siendo pecado y por lo tanto está mal y mal. Por ejemplo, si hay alguna persona, hay un ejemplo que bien bonito, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Había personas que escondían gente en sus casas, ¿verdad? Y cuando llegaban a preguntar si habían ahí judíos en la casa, decían que no, mintieron, pero salvaron vidas. Entonces, el absolutismo dice, no, está mal lo que hizo, está mal, muy mal. En cuanto al no absolutismo, encontramos que podría existir uno en conflicto y otro gradual. En el absolutismo en conflicto se analiza si una persona cometió un pecado, como el ejemplo que les digo, ¿verdad? Que les dije, en donde la persona mintió para salvar vidas, pero hizo el menor de los daños con esa acción, por lo cual se piensa que Dios lo perdonará. Pero el absolutismo gradual plantea que en ocasiones puede existir verdades o absolutos morales encontradas o contrarias. Aquí hay un ejemplo muy bueno y es el ejemplo eh, para explicar esto del absolutismo gradual y el no absolutismo. Hay conflictos morales inevitables aún para el más espiritual de los seres humanos. Por ejemplo, pongamos este ejemplo. En un momento dado, Dios ordena a Josué entrar en la tierra prometida y que elimine a todos los habitantes, ¿verdad? Pero Josué caminó, era el sublíder prácticamente, ¿verdad? Después de Moisés. Él caminó con Moisés y él estuvo cuando Moisés bajó las tablas y había algo que decía, no matarás, de la ley de Dios, que Dios mismo dio esa ley. Y ahora ordena que entre a la tierra prometida y mate a todos los que encuentre. De modo que existen circunstancias especiales en las que el dador de la ley nos da permiso para actuar en contra de lo que él mismo ha prescrito. Es como cuando en una calle el semáforo está en rojo, pero el agente de tránsito que tiene la autoridad para dar la vía con fluidez permite que, aunque esté en rojo, pasen los carros. Pero es necesario aclarar que el hombre no puede decidir por sí mismo desobedecer lo que Dios manda. Pero Dios es el estándar.
y autor de la ley. Es el único que puede hacerlo, ¿verdad? En esa oportunidad, si usted lo encuentra estudiando su palabra, sepa de que Dios fue el que hizo la ley y Él es el autor, Él puso el estándar y Él puede decir cuándo cambiarla. Tanto en la Biblia como en la vida real existen ejemplos del no absolutismo. Sin embargo, la ética cristiana es pensar mucho y cuidadosamente acerca de lo que significa ser un seguidor de Cristo en las decisiones diarias, con el máximo respeto por Dios y los demás. Por lo cual, como seguidores de Cristo, debemos considerar que cada vez que hacemos algo, aunque la situación así lo amerite, debemos aplicar la verdad de Dios revelada en su palabra. Y aunque podría creerse que somos legalistas o religiosos, no importa. Usted no se preocupe, mi hermano. Usted dele, debido a que el no absolutismo es relativo, podría desviarnos de la verdad de Cristo. La verdad que es Cristo. Quiere decir que si decimos una mentira es pecado, como sea que sea, y del color que se le quiera poner, ¿verdad? No hay mentiras blancas. Porque es uno de los mandamientos que Dios prescribió al pueblo de Israel y para todos nosotros en Deuteronomio 5:20. Dicen, ni hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. Yo estaba consultando la traducción lenguaje actual, ¿verdad? Lo dice así bien claro. Miren, ni hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. Entonces nosotros como seguidores de Cristo debemos dar un buen testimonio con nuestro comportamiento en nuestra vida pública y privada, en el ejercicio de nuestra profesión, ¿verdad? Realizar un trabajo como para Dios, lo dice la Biblia, ¿verdad? Y no para los hombres. Debemos hacerlo todo bien, ¿verdad? Nosotros que somos cristianos, nos contrata una empresa, debemos hacer un trabajo aunque no nos estén viendo, aunque nadie nos esté viendo, según nosotros. Pero Dios sí lo ve todo. Servir bien en el hogar, tener buenas relaciones con nuestra familia extendida, amigos, etcétera. Es llevar una vida bajo la prescripción de la ética cristiana. Tenemos un claro ejemplo de comportamiento de nuestro líder Jesucristo, quien en el tiempo en que desarrolló su ministerio en la tierra nos mostró que para ser sus seguidores debíamos cumplir sus mandamientos, los cuales no son otra cosa que la ética cristiana para llegar a presentar una moral cristiana apegada a la verdad de Dios. Si no lo hacemos, puede pasarnos como a los cristianos en la iglesia que el apóstol Pablo fundó en Roma, a quienes les indica, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso lo puede encontrar en Romanos 1, 19, 21. Eso le pasó a la iglesia que estaba en Roma. Así es que, para finalizar, los 10 mandamientos junto con estatutos, preceptos y mandatos que se encuentran plasmados en la palabra de Dios constituyen de una manera prescriptiva un código de ética cristiana para nosotros los creyentes. Ahí está el código. Todos tenemos la palabra de Dios y ese es lo que el Señor nos manda a observar. Observar la ética cristiana en nuestras vidas hará que nuestra moral cristiana sea mostrada de una manera descriptiva, o sea, lo que somos, para indicar el nivel de obediencia y cumplimiento de los mandatos, estatutos, preceptos e instrucciones que Dios ha plasmado dentro de la Biblia. El principal pilar de la ética cristiana es la verdad. Cristo, que también se constituye como una regla ética cuya plomada es Jesucristo, porque Él es la verdad. Debemos tener cuidado en no entrar a considerar dentro de la ética cristiana el absolutismo y el no absolutismo, ni lo estudiemos. Solamente se los cuento para que se recuerden el absolutismo y no absolutismo. Creo que ya hubo una clase acerca de esto muy buena. Pueden consultarla también, ¿verdad?
pero ni siquiera estudiarlo, porque eso nos puede, porque son pensamientos que llevan al relativismo y podrían desviarnos de la verdad que es Cristo. Para el cristiano, vivir éticamente requiere el conocimiento de la palabra de Dios, la guianza del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, sabiduría para andar correctamente, la que podemos encontrar en la palabra de Dios, que hace sabio al sencillo. Así es que esta noche el propósito de esta enseñanza es que aprendamos y aseguremos en nuestro ser, en nuestro corazón, que la palabra de Dios lo tiene todo. Es un tesoro, una fuente de tanto conocimiento y de tantas virtudes para nuestro diario vivir, que se constituye también como nuestro código de ética, ese código de ética que el Señor escribió y nos lo dejó aquí en la tierra para que nosotros lo estudiemos, para que nosotros crezcamos y avancemos en la vida cristiana. ¿Queremos hacer lo que a Dios le agrada? Ahí está el código de ética. Queremos que el Señor se agrade de nosotros, que sonría. ¿Le gustaría a usted alegrar al Señor? Observe el código de ética que Él ha dejado y verá cómo va a ser posible de que vengan esas grandes olas de problemas. Nuestro Dios es más grande que esos problemas. Aunque vengan esos problemas que nos angustien, tenemos un Dios poderoso que en su palabra nos ha prometido que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, estará con nosotros todos los días de nuestra vida, pero también antes de eso nos manda que nosotros hagamos discípulos en las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado. Así es que en esta noche ese es el consejo del Señor a través de esta enseñanza. Y si usted tal vez anda desviado, tal vez anda haciendo algunas cosas que posiblemente fueron mencionadas o posiblemente están dentro de la ética teológica, de la ética, o si no, del absolutismo, el no absolutismo y todo eso, porque tal vez nos tiran esas enseñanzas y podemos andar en alguna enseñanza equivocada. Yo le invito a que ore al Señor, a que le pida perdón al Señor, a que Él perdone esas desviaciones, a que Él perdone sus pecados, a que Él tenga misericordia de usted, así como lo tuvo de nosotros, y le pueda otorgar la gracia para el oportuno socorro. Gloria al Señor. Te damos gracias, Señor, por este tema que ha sido impartido, Señor, a tus hijos, a tus siervos, a tus discípulos, Padre Santo, porque son tuyos, Señor. Son tus discípulos. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que podamos estudiar un tema y comprender que tu palabra santa, que cada vez que la abrimos tú eres el que habla y que se constituye, Señor, en nuestro manual de vida, en nuestro código de ética, en ese checklist, Señor, que nosotros podemos pasar para, Señor, ver en qué estamos fallando, en qué estamos desviados y qué necesitamos recuperar. Te pedimos perdón por ello, Señor, por esos desvíos que hemos tenido, Señor, a veces tal vez pensando que son cosa insignificante, pero conforme a tu palabra son pecado. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a recuperarnos, a levantarnos. Perdónanos, Señor, por todas las fallas. Perdónanos por todo lo malo que hemos hecho y perdónanos, Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Gracias, Padre, por perdonarnos y por darnos tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús, nos levantamos y seguimos adelante. Amén y amén.